También lo que se refiere a las predicciones es que la palabra, la profecía es para predecir. Muchas veces permite predecir, decir acontecimientos futuros, cosas que van a suceder en un corto o en un largo plazo. Y eso nosotros lo podemos ver en todas las profecías en los profetas mayores y menores. Todas las profecías mesiánicas que se dieron acerca de Jesucristo fueron las profecías que se cumplieron cuando Jesucristo vino a la tierra y que se van a cumplir cuando Jesucristo vuelva nuevamente a la tierra. O sea, ahí podemos ver la palabra de predicción. También la palabra de conocimiento, que es cosas que ya han sucedido. Porque muchas veces la palabra profética viene también para poder sacar lo oculto. Porque como decíamos anteriormente, la palabra de Dios es la espada que penetra y discierne las intenciones del hombre. Entonces puede discernir entre el bien y el mal. Entonces la palabra profética también tiene eso, que cuando el profeta desata la profecía, también es una profecía que puede decir discernir entre espíritus, discernir si es un falso profeta, discernir si lo que se está diciendo es correcto o no. Y eso en conclusión quería exponer acerca de lo que era todo este tema de lo que es la profecía, lo que es la palabra profética de Dios, que Dios es palabra. Por lo tanto, donde está Dios va a haber una palabra, va a haber una acción. Bueno, ciertamente en el Antiguo Testamento encontramos un ministerio profético muy definido, en donde hombres fueron llamados por Dios, respaldados por el Señor con una palabra, y encontramos los libros de los profetas, y hay un ministerio muy definido, muy marcado. Y hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, ¿verdad? Y unos otros como Abdías, las palabras que comenzaron a declarar fueron en cuanto a la venida de Cristo. Comenzaron mucho a anunciar la palabra profética con la venida de Jesucristo. Y también con el que lo iba a anteceder, que en este caso ellos anunciaban el profeta Elías, el que le llamaba, y que nosotros encontramos que Jesús también dijo, ciertamente este es, refiriéndose a Juan el Bautista, el profeta Elías, que había de venir a preparar el camino. Entonces nos encontramos nosotros que Israel, hasta el último profeta que fue Malaquías, estuvo unos años sin escuchar palabra profética, ¿verdad? Hasta que después de esos años, y que la Escritura lo marca como el Nuevo Testamento, cuyo primer libro es Mateo, encontramos que nuevamente se levanta un profeta. Después de mucho tiempo que había escaseado la palabra, viene Juan el Bautista, ahora con una palabra profética nueva. Y la palabra profética llamaba al arrepentimiento, anunciaba el arrepentimiento, que la gente viniera, cambiara su manera de pensar porque venía el reino de los cielos. Porque detrás venía Jesucristo, venía el reino de los cielos, al fin se había acercado a los hombres, en la misericordia de Dios. Entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 11, nosotros ya vamos a encontrar que Jesucristo estaba en su ministerio, ya había sido bautizado, Juan el Bautista ya se encontraba encarcelado, y entonces él manda a 2 de sus discípulos, y les dice que vayan a Jesús y le confirmen, le pregunten si él era o no el que había de venir, el que estaba profetizado, el Mesías, para él tener ya una certeza, una tranquilidad en su corazón de descansar en que él había cumplido su propósito. Ya estaba encarcelado Juan el Bautista. Entonces Jesucristo no les dice yo soy, sino que dice vayan y díganle lo que han visto, que los ciegos reciben la vista, que los cojos andan, que hay muchos milagros, enfermedades son sanadas. Y le empieza a contar entonces las obras que él hacía, ¿verdad? Y entonces, y Jesucristo, luego de que ellos fueron a contarle esta buena nueva a Juan, le llama la atención ahora a la multitud que estaba ahí, a la multitud que había ido, ¿verdad?, a escuchar el mensaje. Y le dice, ¿ustedes a quién han salido a ver al desierto entonces? A una caña sacudida por el viento, refiriéndose, hablando de Juan, del profeta Juan Bautista, han salido a verlo a él, a una caña sacudida por el viento, y dice, ciertamente es profeta, estoy parafraseando, usted lo puede encontrar en el capítulo 11 en adelante, y dice, ciertamente sí es profeta, dice, y os digo que entre todos los nacidos del vientre de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero también añade lo siguiente, y esto es clave, porque dice, los profetas profetizaron
con la ley hasta Juan. Entonces el Señor está cerrando una era profética del Antiguo Testamento con Juan el Bautista. Pero también añade y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y aquí el Señor estaba anunciando algo tremendo, que más adelante comienza un desarrollo, ¿verdad?, en esta obra, en este ministerio, que se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a la obra del Espíritu de Dios. Porque ciertamente los profetas hicieron grandes milagros, resucitaron muertos, hicieron flotar el hacha como Eliseo, abrieron el mar como Moisés. Las señales los seguían porque eran profetas del Señor, pero faltaba algo que vino en el Nuevo Testamento y que a esto se refiere Jesucristo, que nos hace en este tiempo mayor que todos con una revelación, que es la presencia del Espíritu de Dios, que es por sobre todo, la que tal vez no estuvo presente en una forma tan activa, no fue derramada como en el Nuevo Testamento y que nos sigue hasta ahora, que fue la marca, el Espíritu del Señor que vino a la tierra, que mora en nosotros, ¿verdad?, que nos revela su palabra. Y entonces dice, a pesar de que Juan lo marca como el más grande de todos los profetas, nacido de mujer, pero digo que en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él. Entonces, empezamos a ver que primero la era profética no se cerró con Juan, sino que comienza una nueva era, por decir profética, ya del Antiguo Testamento, en el que, si podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 4, ya el apóstol Pablo está hablando de los ministerios. Pero antes de mencionar en el versículo 11, que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, en los versículos anteriores se está refiriendo a Cristo. Y nuevamente está diciendo, el mismo que descendió el mismo que vino, que descendió, que fue al sepulcro, fue el mismo que se glorificó, el mismo que subió, el mismo que reina con poder. Entonces está hablando de la obra que vino a hacer el Señor, de la obra que fue concluida, terminada, cuando Él venció en la cruz. Y está diciendo después del trabajo posterior, pero ese mismo Cristo que vino, que murió por los hombres, que descendió al sepulcro, que subió, Él mismo constituyó. No está hablando de un trabajo antiguo, no está refiriéndose al Antiguo Testamento ni hasta antes del Señor, sino que desde el Señor Él constituyó a su iglesia desde ahí en adelante los 5 ministerios. Que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos mucho el profeta, pero no se ve en esto otro. Pero el Señor los constituye porque dice a fin de que era necesario perfeccionar la obra, perfeccionar a los santos, para que no anduvieran por cualquier viento de doctrina, ¿verdad?, para que no anduvieran de aquí para allá, sino que ellos pudieran ser consolidados en la obra del Señor, pudieran ser instruidos. Entonces, nosotros y vemos, ¿verdad?, esto es el apóstol Pablo. Pero si retrocedemos un poquito ahora en la Escritura y nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, que vienen luego de los Evangelios, luego de que el Señor, ¿verdad?, asciende y deja su Espíritu Santo, comienza una obra maravillosa con el Espíritu de Dios. Y en el libro de los Hechos nosotros podemos encontrar algunos ejemplos que nos dan la certeza de que este ministerio que Jesucristo, en el cual leíamos recién que el apóstol Pablo se refirió, que la obra que el Señor dejó en la tierra, comienza ahora entonces a hacerse manifiesta, comienza a ver un tremendo fluir, un tremendo mover del Espíritu de Dios en grandes hombres y también mujeres, como las hijas de Felipe, que tenía 4 hijas, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Encontramos nosotros un fuerte fluir profético. En Hechos, en el capítulo 11, desde el versículo 27, nosotros podemos encontrar que, lo vamos a leer, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea,
lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Entonces nosotros vemos que había un ministerio que estaba funcionando, que estaban los 5 ministerios, pero en este caso, hablando de los profetas, ¿verdad? Dice que vinieron unos profetas y se levanta Agabo, pero Agabo no andaba solo, acabamos de leer que había más profetas con él. Y él se levantó acá a anunciar una palabra, ¿verdad?, de advertencia a la iglesia, porque anunció una sequía, anunció un tiempo de dificultad, llamó la atención a sus hermanos a que juntaran alimento, a que juntaran víveres, que no les fuera a faltar, porque el Señor iba a mandar un tiempo muy difícil, ¿verdad? Y ciertamente la iglesia tomó la palabra del Señor y se pudo preparar, como lo dice aquí, mandaron por manos de Bernabé, de Saulo, en la iglesia las cosas, los alimentos para guardar. Entonces, si bien la palabra es la que sujeta todas las profecías, todas las palabras proféticas, porque la Escritura es la palabra profética mayor, es su profecía, ¿verdad? El Señor también da a entender los tiempos, también da palabras de advertencia, y en este tiempo nosotros lo vemos así como el Señor está advirtiendo los próximos tiempos que se vienen muy difíciles y que nosotros estamos viendo cómo se están haciendo ya de manifiesto, pero el Señor advierte a la iglesia, porque la Escritura dice que aunque todo vaya de mal afuera, que dice que en el libro de Isaías, dice que tinieblas cubrirán la tierra y lo oscuro comenzará a apoderarse de la tierra. Más, dice a los hijos del Señor, más sobre ti resplandecerá la luz y amanecerá. Entonces está hablando, los hijos del Señor siempre están bajo una cobertura del Padre directo. Y el Señor, cuando va a mandar un tiempo, y en este tiempo que está anunciando, y en los próximos años, tiempos muy difíciles, está advirtiendo a la iglesia. Más adelante, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 13, encontramos en el versículo 1, vamos a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces encontramos que a lo mejor aquí no habían pastores dirigiendo la iglesia, a lo mejor no estaban los apóstoles, pero estaban los maestros y los profetas como ministros llenos del Espíritu de Dios, activados con el corazón del Señor, ¿verdad?, haciendo la obra del Señor. Y esto lo encontramos, como lo dijimos al inicio, después de Juan el Bautista. A pesar que Juan el Bautista concluyó su ministerio, concluyó la obra, y Jesucristo lo bendijo, honrándolo, diciéndole que era el mayor, pero encontramos una activación, como lo decíamos, del Espíritu de Dios tremenda, un fluir profético tremendo. Mucho más adelante, en el capítulo 21, también del mismo libro de Hechos,